Este es el resumen con las noticias más importantes que acontecieron en Nayarit y México en las últimas horas. Personal de la 13ª Zona Militar, al realizar reconocimientos en inmediaciones del poblado de Sayulilla, municipio de Acaponeta, aseguró un vehículo con personas armadas que al percatarse de la presencia de personal militar, salió huyendo perdiendo el control el conductor e impactándose en una palmera, localizando en el interior un detenido, 5 armas largas, 22 cargadores, 740 cartuchos, equipo táctico, un vehículo Tacoma, una bolsa con aparente marihuana con aproximadamente 500 gramos y se rescataron a 2 personas privadas de la libertad. Durante los últimos días en Nayarit se han disparado los casos de pacientes que presentan cuadros de adicción por el uso de máquinas tragamonedas, juegos y apuestas en línea, informó Alejandro Villegas, encargado del área clínica del Instituto Maracame. La compulsión por el juego patológico se ha disparado en estos últimos días. Es muy notable que en adultos mayores, pero también en jóvenes que inician ya con la práctica de las tragamonedas y los juegos en línea, la apuestas en línea. Así es, además del costo económico que simboliza, porque la mayoría de las veces también se involucran en situaciones en donde toman préstamos y se involucran en que son impagables, y también pues de repente les pueden dar préstamos muy altos económicamente, y hablamos a veces de cantidades ya imposibles de pagar incluso para la familia, quien es que al final tiene que cubrir las necesidades de los que apuestan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una consulta a trámite que impugna la reforma judicial, por lo que esta será turnada para su estudio a otro ministro para determinar si el alto tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla ante los argumentos de juzgadores que viola la independencia judicial y la división de poderes. Por distintas razones, 8 ministros dijeron que la Corte sí tiene facultades para revisar este tipo de consultas. La decisión de darle entrada provocó que la ministra Lenia Batres Guadarrama dijera que estamos ante un escenario de golpe de Estado. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, garantizaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la subordinación total del poder militar al poder civil. En el evento de la primera salutación este jueves en el Campo Marte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que envió al Congreso una reforma para garantizar que el salario mínimo de soldados, marinos efectivos de la Guardia Nacional, maestras y maestros de educación básica, de médicos y de enfermeras sea equivalente de manera progresiva al salario promedio del IMSS. Les anuncio además que está en el Congreso de la Unión una reforma para garantizar que el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional
el salario mínimo de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional sea equivalente de manera progresiva al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo. Termino con lo siguiente, como lo hice hace unas semanas en el Colegio Militar. Feliciten de mi parte a sus familias. Como madre y abuela, como presidenta de la República, sé lo que significa también el sacrificio que las familias hacen por ustedes y por México. Les digo a las familias, a sus madres, a sus hijos, a sus hijas, que sepan que tienen hijos e hijas extraordinarios, grandiosos en las Fuerzas Armadas de México, que haremos además juntos y juntas cosas extraordinarias. Informó para Reporteros MX, Arely Flores.